y estudiaremos. Introducción a los sistemas informáticos. 1. Introducción. La vida en sociedad del ser humano ha originado la necesidad de transmitir y tratar la información de una forma continuada. Con este fin, a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando diferentes técnicas y medios. El gran avance tecnológico en las 2 últimas décadas del siglo XX y en la primera del siglo XXI ha desarrollado herramientas cada vez más complejas capaces de cubrir esta necesidad con gran precisión y rapidez. Es el ordenador la herramienta que actualmente nos permite el tratamiento automático de la información, facilitándonos en gran medida su organización, proceso, transmisión y almacenamiento. El término informática ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero en la actualidad se considera la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Procede de la fusión de 2 palabras, información y automática. Su desarrollo ha sido espectacular en las 2 últimas décadas del siglo XX, siendo una herramienta imprescindible en comunicaciones, telefonía, medicina, aeronáutica, vigilancia, control de tráfico, etc. 2. El sistema informático, software y hardware. El ordenador se puede definir como una máquina compuesta de elementos físicos, hardware, en su mayoría de origen eléctrico-electrónico, capaz de realizar una gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión. Un ordenador está formado por un conjunto de componentes electrónicos que por sí mismos no son capaces de realizar demasiadas funciones. Estos componentes electrónicos necesitan de otros componentes no físicos que los pongan en funcionamiento. Nos estamos refiriendo a programas, software. Los programas nos servirán para nuestro fin, procesar datos, información. Para que los componentes electrónicos de un ordenador sean capaces de funcionar y realizar un proceso determinado, es necesario ejecutar un conjunto de órdenes o instrucciones. Estas instrucciones, ordenadas y agrupadas de forma adecuada, constituyen un programa. El conjunto de varios programas se denomina aplicación informática. Pero un programa no funciona por sí solo. Es decir, tenemos los componentes electrónicos, tenemos los programas que incluyen los datos necesarios que se tienen que procesar, pero sigue faltando algo. El componente que falta, que también es un componente software y es el objeto del presente libro, es el sistema operativo. El sistema operativo es el componente software de un sistema informático capaz de hacer que los software, procesen información, datos, sobre los componentes electrónicos de un ordenador o sistema informático, hardware. Veamos un ejemplo. Elegimos un coche, el motor, las ruedas, la amortiguación, la gasolina, los cilindros, etc., constituirían el hardware. Como un coche no puede circular por sí mismo, hace falta alguien que lo ponga en marcha, que lo arranque, que pise el acelerador, etc. Pongamos por caso que la persona sentada al volante es el equivalente a un programa informático, ya que dispone de toda la información necesaria para hacer funcionar el vehículo. Tiene órdenes precisas de cómo erencar, de cómo circular, etc., pero es evidente que le falta la forma de interactuar con el vehículo. Es por ello por lo que los fabricantes de vehículos ponen a disposición una introducción a los sistemas informáticos. 10. Un programa, también llamado programa informático, programa de computación o programa de ordenador, es simplemente un conjunto de instrucciones para un ordenador. A vocabulario. Analiza el significado de la palabra informática a lo largo del tiempo. Ampliación. Del usuario una serie de instrumentos, como palancas de intermitentes, llave de contacto, palancas de cambios, pedales, etc. Comparemos estos elementos con el sistema operativo o medio de comunicación del software, conductor, con el hardware, vehículo. Cuando un programa está compuesto por varios forma lo que se denomina una aplicación informática. Pero una aplicación informática puede estar formada por un único programa. En este caso no se llamaría aplicación informática sino simplemente programa. Sin embargo, un programa bancario, por ejemplo, es normal que conste de varios programas. Cada programa que forma el complejo programa bancario tiene una finalidad concreta, un programa sirve para hacer nóminas, otro para gestionar préstamos hipotecarios, otro para realizar la contabilidad, etc. En este caso, el programa bancario no es un simple programa, es una aplicación informática. En definitiva, una aplicación es un macroprograma que consta de varios programas independientes aunque interrelacionados, es decir, programas que funcionan de forma autónoma, pero que pueden necesitar información procesada por otros programas dentro del macroprograma. Instrucciones, programas y aplicaciones informáticas, en general, quedan definidos bajo el término software. Un sistema informático es el conjunto de elementos físicos o hardware que son necesarios para la explotación de las aplicaciones informáticas o software. El sistema informático o hardware es tangible, es decir, se puede ver y tocar, monitor, teclado, procesador, memoria. Los programas o aplicaciones informáticas, así como el propio sistema operativo, son intangibles, son software, pero no se puede tocar ni ver el conjunto de instrucciones del que están formados. Entre software y hardware existe otro concepto importante dentro de un sistema informático, el firmware. Es la parte intangible, software, de componentes del hardware. Es el caso del software con el que están programadas las memorias ROM, que son hardware. Sirva de ejemplo el software pregrabado que incorporan los teléfonos móviles para realizar todas las funciones a las que están destinados. El firmware no es fácilmente modificable. Una vez que se introduce o se graba en un componente hardware, queda prácticamente invariable a lo largo de la vida del ordenador. El firmware es, por tanto, software introducido en componentes electrónicos o hardware. 11. Introducción a los sistemas informáticos 1. El firmware es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado en una memoria tipo ROM, que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Vocabulario A. 1. ¿Todos los programas están formados por INS instrucciones? 2. ¿Hay programas que están formados por otros programas? 3. ¿El firmware es hardware o software? Actividades. Fig. 1.1. Firmware, ROM BIOS. 3. Componentes software.
Sistema operativo y aplicaciones. El software se compone de dos partes fundamentales. El software básico. El software de aplicaciones. Se define como software básico aquella parte del software sin la cual el ordenador no puede funcionar. También recibe el nombre de sistema operativo. El sistema operativo es el alma del ordenador. Sirve de comunicación entre el usuario y el hardware de la máquina. Controla los recursos hardware de la máquina según las necesidades, los programas de aplicación, el lugar donde se almacenan los datos, el momento en que hay que imprimir, el momento en que se pulsa un botón del ratón, etc. El software de aplicaciones es la parte del software que sirve para procesar la información de forma personalizada. Lo integran los programas y los datos. Los programas permiten editar textos, extraer información, editar gráficos, realizar cálculos numéricos, etc. Otra clasificación del software de aplicación se hace según este sea estándar o a medida. El estándar es el que encontramos en el mercado y está a disposición del usuario con unas características predeterminadas. Este software lo utiliza el usuario adaptado a su forma de trabajo y a las características del propio software. Por el contrario, el software a medida es el que diseñan analistas e implementan, codifican en un lenguaje de programación, programadores atendiendo a las necesidades concretas de cada usuario. En este caso, el software se adapta al usuario. 4. Componentes físicos. El hardware. Ya sabemos que el hardware es la parte física del ordenador. Son elementos tangibles. Algunos componentes hardware son la memoria, la fuente de alimentación, los cables, la tarjeta gráfica, etc. Los componentes físicos del ordenador se pueden clasificar en los siguientes. Una unidad central de proceso, UCP. Consta de unidad aritmético-lógica, UAL. Unidad de control, UC. 2 memoria central, MC o RAM. 3 controladores. 4 unidad de entrada barra diagonal salida, E barra diagonal S. 5 buses. 6 unidades periféricas o periféricos de entrada barra diagonal salida. La figura 1.2 recoge la integración global de estos componentes, interconectados entre sí. Una introducción a los sistemas informáticos. 12. El software se clasifica en software básico, el sistema operativo, y software de aplicaciones, los programas estándar o a medida. Ten en cuenta. 4.1 Unidad central de proceso. Funciones, componentes, tipos y características. La unidad central de proceso o UCP, también denominada procesador, es el elemento encargado